Hola, buenos días. Me llamo Alejandro Calderón, soy residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa, y en esta sesión vamos a tratar la decanulación en el paciente crítico. Hola, buenos días. Me llamo Alejandro Calderón y soy residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa. En esta sesión vamos a tratar las estrategias de decanulación en el paciente crítico. Este es el índice de los principales puntos que vamos a desarrollar, así que nada, comencemos. La traqueotomía aporta una serie de beneficios a nuestros pacientes. Por comentar los principales, tendríamos, en primer lugar, la mejora de la mecánica respiratoria, que se consigue con la disminución del espacio muerto, cuando se cambia del tubo endotraqueal a la cánula de traqueotomía. Por otro lado, reduce el riesgo de lesiones laríngeas en aquellos pacientes que van a precisar un largo tiempo de intubación y conexión a ventilación mecánica, disminuyendo, a su vez, los requerimientos de sedación, ya que la cánula de traqueotomía va a ser mejor tolerada por nuestros pacientes que el tubo endotraqueal. Al mismo tiempo, va a permitir en aquellos pacientes que presenten un destete muy prolongado, cuando se hayan cubierto el resto de sus necesidades en cuidados críticos, ser trasladado a una unidad de cuidados intermedios. La principal indicación, como hemos comentado, suele ser aquellos pacientes que tienen dificultades en el avance del destete de la ventilación mecánica. Al mismo tiempo, puede ser una herramienta muy adecuada cuando hay antecedentes de vía aérea difícil conocida y no podamos garantizar la extubación de nuestros pacientes de forma segura. La pregunta que se nos plantea, entonces, es ¿en qué momento vamos a realizar la traqueotomía? Pues al igual que con otros muchos temas en medicina, no hay un acuerdo sobre cuál es el mejor momento para realizar esta técnica. He traído estos tres estudios para comentar e intentar esclarecer si habría un momento más adecuado que otro. En primer lugar, el estudio Trackman dividió a los pacientes de su estudio, valga la redundancia, en dos grupos: los que se realizaban la traqueotomía de forma precoz, antes del 10º día de intubación, o por el contrario los que se realizaban después, de forma tardía, concluyendo que no había diferencias en la mortalidad global de estos pacientes. En el metaanálisis de One, realizado en 2019, la conclusión fue bastante similar, no había diferencias de mortalidad, pero introdujeron un concepto bastante interesante, y es que la traqueotomía de forma precoz parecía disminuir la neumonía asociada a ventilación mecánica. Pese a ello, no había variaciones en la duración del ingreso hospitalario ni en la mortalidad global. El último estudio que vamos a comentar es el traqueotiming. El traqueotiming es un metaanálisis bastante potente. Incluyó a 17.000 pacientes en unidades de críticos a lo largo del mundo y nuevamente concluyó de forma muy similar, y es que no hay una diferencia estadísticamente significativa cuando hablamos de la mortalidad de nuestros pacientes entre realizar la traqueotomía de forma precoz o de forma tardía. Solo por comentar un poco la figura de la derecha, el forest plot, podemos ver que si bien es cierto que algunos de sus estudios pueden ser estadísticamente significativos, el poder global del estudio nos dice que no hay evidencia significativa. También concluyó este estudio que debemos individualizar en función de las características de nuestros pacientes para determinar cuándo es el mejor momento de realizar la traqueotomía. A la hora de realizar la traqueotomía tenemos dos caminos: la traqueotomía quirúrgica y la traqueotomía percutánea. La quirúrgica tiene como principal indicación cuando ya hay una vía aérea difícil conocida, o por el contrario, el paciente, aunque no la tenga conocida, tiene predictores que nos hablen de esa posibilidad de vía aérea difícil. Tiene un mayor riesgo de sangrado, ya que la técnica es más invasiva, y en las primeras horas o días, mayor riesgo de fuga a nivel del periestoma o incluso a nivel de la cánula. Por otro lado, tenemos la traqueotomía percutánea. Esta no precisa de un quirófano para ser realizada, se suele realizar en las unidades de cuidados críticos a cargo de los anestesistas y los intensivistas, y lo que sí que necesita para verificar la correcta realización y localización de la técnica es el apoyo mediante fibrobroncoscopia.
Tenemos 4 técnicas para realizarlo y nos vamos a centrar en la técnica de Ciaglia. La técnica de Ciaglia es la que utilizamos en nuestra unidad, en la unidad de reanimación del Hospital Universitario de la Princesa, y se ha visto que, aparte de ser la más segura, es la que tiene menos complicaciones. En primer lugar, para realizarla, procedemos a explorar la anatomía de nuestro paciente, hiperextendiendo su cuello comenzamos la palpación, localizando el cartílago tiroides, justo por debajo el cartílago cricoides con la membrana cricotiroidea, y si seguimos descendiendo, los anillos traqueales. La técnica de Ciaglia nos va a recordar mucho a una técnica de Sellinger. Cuando localizamos el segundo anillo traqueal, vamos a realizar esa punción entre el segundo y el tercer anillo. Una vez que hemos puncionado, introduciremos por esta aguja la guía y retiraremos nuestra aguja. Posteriormente pasaremos un primer dilatador que retiraremos, después un dispositivo de protección que es como una guía de color blanco que se superpone a la guía original que hemos introducido, para posteriormente introducir un segundo dilatador. Es el que en la imagen de abajo a la izquierda tiene forma de cuerno y color azul. Este dilatador, el dilatador Rhino, tiene una marca en la parte superior que nos indica hasta dónde tenemos que introducirla. Posteriormente, después de introducir el dilatador, retiraremos e introduciremos la cánula en un único movimiento. Comentar que la localización anatómica no siempre es difícil, ya que no todas las anatomías de nuestros pacientes van a ser igual de favorables. Por ello, remarcamos nuevamente el uso del fibrobroncoscopio para confirmar la correcta localización. Sobre el resto de técnicas, comentar que no se utilizan tanto porque tienen mayor complicaciones, pero vamos a hacer una breve mención para que las conozcáis. La técnica Percuwis utiliza un dilatador en forma de sacacorchos que al introducirlo tiene riesgo de lesionar los anillos traqueales. La técnica de Griggs es una técnica semiquirúrgica, podríamos decir, y el paso de la dilatación se realiza con pinzas de disección. Tiene un mayor riesgo de sangrado. Por último, la técnica de Ciaglia Blue Dolphin, a la hora de dilatar se encarga de un dispositivo por presión guiado por un manómetro. Es en la imagen de abajo a la izquierda el dispositivo que veis más a la izquierda de la fotografía. Como hemos visto, la traqueotomía tiene muchos beneficios, pero no está exenta de complicaciones, ya que como cualquier otra técnica invasiva, tiene ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes que portan este dispositivo van a precisar unos cuidados altamente complejos y de calidad por parte de todos los profesionales que trabajemos con ellos. Vamos a tratar las 5 principales complicaciones de la traqueotomía. En primer lugar, me gustaría comentar la fístula traqueovascular. Es una de las más graves, una complicación de aparición generalmente tardía, entre las 48 horas y los 7 días desde su realización, y suele cursar con la salida de material hemático, ya sea a nivel de la cánula o a nivel periestomal. Podemos reducir su riesgo de aparición evitando realizar la punción por debajo del tercer anillo traqueal. Si os fijáis en la imagen y superpusiéramos la imagen de una tráquea, justo por debajo del tercer está muy cerca la innominada, de ahí el riesgo que se produzca esta complicación. Y nuevamente remarcamos la utilidad del fibrobroncoscopio para verificar que hemos realizado la punción exactamente entre el segundo y tercer anillo traqueal. La falsa vía es otra complicación que hace años era más frecuente, pero que gracias al fibrobroncoscopio prácticamente ha sido eliminada. Básicamente consistía en alojar la cánula en tejido subcutáneo y solía cursar con una elevación de las presiones, una incapacidad para ventilar a través de la cánula mediante el respirador y la posibilidad de desarrollar un enfisema subcutáneo. El granuloma es una complicación de diagnóstico tardío precisamente por su fisiopatología. Si os fijáis en la primera imagen de arriba a la izquierda, veréis cómo la cánula, al rozar con la parte posterior de la tráquea, va erosionando el tejido y favoreciendo la aparición de este granuloma. Es de difícil diagnóstico porque en fases iniciales, al pasar el fibro, puede que no aparezca en la visión del fibro y por eso no podamos diagnosticarlo, hasta que no tenga un tamaño más importante o por el contrario en el respirador nos aparezcan altas presiones que nos puedan hacer con la que podamos considerar que tiene esta complicación del paciente. El granuloma suele aparecer en general cuando utilizamos una cánula de tamaño inadecuado para las características de nuestro paciente.
La malposición consiste o se da cuando tenemos una cánula mal alineada con el eje o por el contrario de un tamaño inadecuado. La imagen de abajo a la izquierda es la que observaríamos a través de un fibro cuando tenemos una cánula más pequeña de lo que nuestro paciente necesita. En esa imagen hace referencia a la parte posterior de la tráquea. Mientras que en la imagen de abajo a la derecha podemos ver una cánula normoposicionada y la visión que tendríamos al pasar el fibro del descenso traqueal hacia su bifurcación. La última complicación que vamos a tratar es la obstrucción de la cánula. Es una complicación potencialmente mortal para nuestros pacientes y puede constituir una emergencia. El material del que están formadas las cánulas favorece que las secreciones y los mocos se peguen a ella, pudiendo llegar a obturar la luz de la cánula y de esa manera contribuir a un compromiso de la vía aérea en nuestros pacientes. La forma que tenemos de prevenir esta obstrucción, aparte de los cuidados básicos que trataremos en las siguientes diapositivas, es utilizar las cánulas con camiseta. En la diapositiva siguiente vamos a tratar los diferentes tipos de cánula, pero la cánula que ha revolucionado el cuidado de nuestros pacientes es la cánula con camiseta. Este concepto, si es la primera vez que lo escucháis, sobre todo a los resis pequeños o estudiantes sanitarios que estén en pie en nuestra sesión, puede ser poco intuitivo. La camiseta hace referencia a una endocánula que va dentro de la cánula externa. Tiene múltiples beneficios. En primer lugar, y uno de los más importantes, es que ante un caso de obstrucción o incluso para realizar los cuidados de higiene básicos en nuestros pacientes, vamos a poder retirar esa endocánula, permitiendo con la cánula externa el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea de nuestros pacientes y la alineación de los tejidos. Comentar que también tiene un fiador, como todas las cánulas, para favorecer la colocación del mismo. Vamos a comentar un poco el resto de cánulas. Las cánulas convencionales, que están prácticamente en desuso o deberían estar desde que han aparecido las cánulas con camiseta. Por otro lado, las cánulas anguladas, unas cánulas muy interesantes ya que la angulación se puede dar al inicio de la cánula o hacia la parte más distal. Estas cánulas van a permitir solventar aquellas anomalías o alteraciones anatómicas que puedan tener nuestros pacientes. Las cánulas extra largas, pensadas sobre todo para aquellos cuellos difíciles o anatomías difíciles y para pacientes con obesidad. Las cánulas con sistema de aspiración subglótico, que tienen la mejora que permiten la aspiración de secreciones sin necesidad de utilizar una sonda y de esta manera minimizando el riesgo de dañar la mucosa traqueal. Las cánulas sin balón, que es un tipo de cánula que se emplea en el destete respiratorio. Los botones de sellado, que son unos dispositivos de gran utilidad en aquellos pacientes que tienen un destete muy tórpido y muy alargado en el tiempo. Su función va a ser la de permitir mantener el estoma traqueal abierto cuando existe riesgo de tener que recanular a un paciente una vez que se ha procedido a su decanulación. El último dispositivo que vamos a comentar no es una cánula per se, es la válvula fonatoria. Esta válvula va a permitir, como su nombre indica, hablar a los pacientes. Si os fijáis en la imagen de la derecha, una vez que se deshincha el balón y se coloca este dispositivo, permite el paso de aire a través de la válvula y que este aire ascienda hacia las cuerdas vocales permitiendo la fonación. El aire que pasa por la cánula puede ser o bien ambiental o bien un suplemento de oxígeno mediante un caudalímetro. Es importante recordar que para poder utilizar de forma correcta este dispositivo tenemos que deshinchar el balón, principalmente por dos motivos. El primero, y más evidente, es que como no va a ascender el aire, nuestro paciente no va a tener esa capacidad fonatoria. El segundo motivo hace referencia a que si no deshinchamos el balón, el aumento de las presiones que se va a producir puede ocasionar un barotrauma e incluso un neumotórax. Vamos a dar ahora unas breves pinceladas sobre los principales cuidados del paciente traqueostomizado. En primer lugar, vamos a hablar de la humidificación activa. Es uno de los cuidados más importantes, ya que una inadecuada fluidificación de las secreciones va a favorecer que se depositen sobre la cánula, pudiendo llegar a obstruirla. Podemos pensar que los sistemas de humidificación activa aportan espacio muerto adicional que tiene que vencer nuestro paciente en su circuito respiratorio. Esto es totalmente cierto. No obstante, la reducción que conseguimos cuando pasamos del tubo endotraqueal a la cánula de traqueotomía compensa con creces el espacio que aportan los sistemas de humidificación. Por otro lado, realizaremos aspiración de secreciones cuando el paciente lo necesite, atendiendo al diámetro interno de la cánula para seleccionar la sonda de aspiración más adecuada
Y es importante remarcar que no se recomienda aspirar durante más de 10 segundos, ya que existe riesgo de lesión de la mucosa traqueal. El primer cambio de traqueotomía es, por definición, un cambio de riesgo, y es que si lo realizamos de forma muy precoz, los tejidos, por su capacidad retráctil, van a tender a volver a su posición original y es posible que si se produce esto no podamos recanular a nuestro paciente. Se recomienda, cuando realizamos el primer cambio, tener material para una intubación de emergencia, realizar ese primer cambio si la cánula es sin camiseta, aunque no deberíamos usarla desde que tenemos las que tienen camiseta, con un intercambiador de Cook, y en caso de que la traqueotomía haya sido quirúrgica, avisando al equipo quirúrgico en cuestión para que esté presente con nosotros por si hubiera alguna complicación. Si el paciente no precisa cambios por alguna particularidad, realizaremos cambios rutinarios. Las cánulas con camiseta pueden aguantar hasta 30 días sin ser cambiadas, aunque como iba diciendo, si el paciente tiene cualquier requerimiento de cambio, lo realizaremos. Las cánulas sin camiseta, en este caso, los cambios están recomendados cada 7 o 10 días como máximo. Comentar otra vez que las cánulas con camiseta, incluso si el cambio tuviera que ser precoz por una obstrucción o por cualquier circunstancia, nos van a permitir, gracias a esa exocánula, mantener la alineación de los tejidos, permitiendo realizar un cambio mucho más seguro. La siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿qué cánula vamos a usar para nuestro paciente? Hemos visto que parte de las complicaciones que pueden ocurrir vienen por seleccionar una cánula inadecuada a la anatomía de nuestro paciente. Bueno, por regla general, salvo anatomías extremas, usaremos una cánula del 8, a ser posible con camiseta. Si nos fijamos en la primera tabla, veremos que las cánulas con camiseta van a tener un diámetro mayor y a su vez un diámetro menor que las cánulas sin camiseta. Esto tiene sentido. Estas cánulas tienen que ser más grandes para permitir que quepa la endocánula que llevan en su interior y al mismo tiempo esa endocánula va a favorecer que el diámetro sea menor que si no estuvieran. De todas formas, es importante remarcar que en función de cada casa comercial las cánulas son diferentes y a igualdad del mismo número puede variar tanto la longitud como los diámetros. De forma que cuando vayamos a seleccionar una cánula para nuestro paciente, miraremos la casa comercial y buscaremos en la típica tabla que nos trae cuáles son sus medidas. Si os fijáis, en la tabla que os he traído en la parte inferior de la diapositiva, podéis ver cómo a igualdad del número de cada cánula, las dimensiones van a variar en función de cada casa comercial. Esta pregunta ya ha sido respondida con todo lo que hemos comentado hasta ahora, pero siempre que podamos hay que utilizar cánulas con camiseta. Las ventajas ya las hemos comentado también en las diapositivas previas y simplemente me gustaría nombrar algo que se está estudiando actualmente y es si las cánulas con camiseta pueden impedir la formación de biofilm sobre el dispositivo. Esto a día de hoy no ha sido comprobado, pero pese a ello los beneficios que aporta la cánula con camiseta supera con creces a las cánulas sin camiseta. Hace años se pensaba que ese diámetro menor que tenían las cánulas con camiseta podía prolongar el proceso de destete respiratorio, pero esto, a día de hoy, no ha podido ser demostrado. Finalmente llegamos a las estrategias de decanulación y nuevamente comentar que no hay un acuerdo sobre cuál es la mejor forma de realizar este proceso. He traído dos artículos que vamos a desarrollar y nos centraremos más en el segundo, ya que la forma de proceder en el segundo artículo es muy similar a lo que realizamos en nuestra unidad. Pero bueno, comencemos con este primero. De entrada, lo que nos dice las conclusiones es que no hay un gol estándar y remarca la importancia de intentar crear un protocolo que se pueda extender a las diferentes unidades de críticos. De todas formas, cuentan lo que realizan en su unidad, que es lo que les ha funcionado bien. Ellos diferencian a los pacientes en dos grupos, los que han tenido un ingreso favorable y los que por el contrario han tenido un ingreso más tórpido, con ciertas secuelas neurológicas, polineuropatía o complicaciones asociadas. Los que han tenido un ingreso favorable realizan un test de ventilación espontánea, en este caso el test de taponado, y si este es positivo se procede a la decanulación. El grupo del ingreso más prolongado realizan un proceso más paulatino. Van realizando estos test de ventilación espontánea
de forma puntual, viendo las repercusiones que tienen en sus pacientes, y van disminuyendo progresivamente el grosor de las cánulas, aplicando también el uso de cánulas fenestradas u otros dispositivos que se emplean en el proceso de decanulación. En caso de que pese a ello no se pueda decanular al paciente, realizan un análisis de las pruebas de imagen, incluso pidiendo algunas nuevas, para ver si hubiera alguna causa física que estuviera impidiendo este proceso. Este artículo, que es el que vamos a desarrollar un poco más exhaustivamente, es bastante interesante. Es el protocolo de decanulación de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Así que nada, comencemos con él. En primer lugar, recomiendan hacer una valoración exhaustiva del paciente, sobre todo si somos el médico que llega a la unidad ese día y no conocemos toda la historia. Esto es de bastante perogrullo, pero bueno, en caso de destete respiratorio y decanulación de los pacientes es especialmente importante. Hacen hincapié en el motivo de ingreso, motivo de intubación, motivo de realización de la traqueotomía, posibles complicaciones que haya tenido el paciente, infecciosas, pruebas de imagen que nos puedan dar detalles de su anatomía, etc. Posteriormente, se realiza una evaluación de la capacidad de ventilación espontánea de los pacientes. Ellos recomiendan no realizar esta comprobación durante más de 2 horas, realizando una vigilancia estrecha de los pacientes mientras la realizan, por si empezaran con trabajo respiratorio o riesgo de claudicación, realizando posteriormente una gasometría de control para ver si esta prueba ha tenido repercusión analítica en nuestros pacientes. Es posible que una vez que ya hemos comprobado que nuestro paciente ventile por sí mismo, en algunos momentos precise la reconexión al ventilador. Esto es algo muy típico que se suele ver en las unidades de críticos y es aquellos pacientes que están avanzando bien, que por el día están conectados en tubo en T, en nariz, en fonatoria y que por la noche, ya sea por claudicación o porque tenemos que sedarlos un poco para que puedan descansar, necesitan ser reconectados al ventilador. Recomiendan utilizar un modo que apoye al paciente pero que no realice todo el trabajo por él, normalmente los modos de CPAP y presión soporte, utilizando un trigger relativamente sensible, en torno a 2 litros por minuto. Y es interesante comentar también que utilizan como terapia ciclos cortos de un trigger menos sensible, en torno a 5 litros por minuto, para favorecer la fuerza en la mecánica respiratoria de nuestros pacientes y el impulso respiratorio en general. De cualquier manera, y más cuando se utiliza este tipo de trigger más elevado, recomiendan una monitorización estrecha de nuestros pacientes por si comenzaran con asincronías o desadaptación del respirador y fuera preciso conectarle a alguno de los otros modos. El siguiente paso que realizan de forma rutinaria cada día es una valoración de la integridad traqueal, utilizando principalmente el test de fugas. El test de fugas tiene el mismo razonamiento que cuando lo utilizamos en aquellos pacientes intubados en los que sospechamos un edema laríngeo. Se procede a valorar la diferencia entre el volumen expirado de nuestro paciente pre-desinflado del balón y post-desinflado del balón y ellos marcan un punto de corte superior a 130 mililitros de diferencia. Se basan en 2 estudios, el belga y el francés, que por comentar brevemente, estos estudios concluyen que cuanto más estricto sea el punto de corte que nos marquemos, mayor sensibilidad, especificidad y valores predictores tendrá nuestra prueba. Una vez que hemos comprobado la integridad de la vía aérea de nuestro paciente, vamos a proceder a valorar su capacidad deglutoria. Hay 3 formas de utilizar, aunque la más empleada, que también es la que más se emplea en nuestra unidad, es la videoendoscopia de deglución, que permite una valoración anatómica y de la capacidad deglutoria de nuestros pacientes de forma directa, al mismo tiempo que permite evaluar la sensibilidad de la orofaringe y de la laringe. Los otros test no son tan usados, pero porque los conozcáis, está la videofluoroscopia de deglución, que consiste en ingerir un contraste radiopaco y realizar una radiografía para ver el correcto tránsito del mismo, y por otro lado el test clínico de deglución, que consiste en aportar alimentos de diferentes consistencias a nuestro paciente, marcado por azul de metileno. Posteriormente, ver si quedan residuos en la boca, si regurgitara o si incluso saliera esos alimentos marcados o esos restos marcados a través del periestoma o de la cánula. Los 2 siguientes pasos que vamos a comentar no son tan utilizados en nuestra unidad y se utilizan más en aquellas unidades que se enfrentan a estos pacientes con destetes tan prolongados en el tiempo. Bueno, pues recomiendan, una vez que ya hemos valorado la capacidad deglutoria y la integridad traqueal de nuestros pacientes, ir desescalando a cánulas cada vez más estrechas, más de un diámetro más estrecho,
Fenestradas a ser posible y con balón. Estas cánulas no contraindican reconectar al paciente al ventilador sin necesitar alguna sesión de ventilación activa, va a permitir valorar la capacidad fonatoria y también comentar que ellos utilizan las terapias de oxigenoterapia convencional, gafas nasales y ventimas a través de la vía aérea natural del paciente, no a través de la cánula. Y es importante, como comentábamos cuando hablábamos de la fonatoria, deshinchar el balón siempre que sea posible. Cuando hemos tenido un paciente con un destete muy prolongado, en ocasiones la propia cánula es la que está lastrando ese destete, ya que se está comportando a nivel de la tráquea del paciente como un cuerpo estreño, favoreciendo la broncorrea. Para este tipo de situaciones, al igual que cuando tenemos esos pacientes que no tenemos claro que una vez se han decanulado vayan a precisar una recanulación por un fracaso en la decanulación, tenemos los dispositivos que comentábamos en los tipos de cánula, los tapones de silicona. Recordemos que permiten mantener el estoma permeable sin incurrir en ese cuerpo extraño que podría estar causando la cánula de traqueotomía. Como curiosidad, comentar que el estoma traqueal va a tardar entre 48 y 72 horas en ser cerrado. También hay que recordar que podemos utilizar los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva para apoyar este proceso de destete respiratorio. Y hablando de este tipo de dispositivos, llegamos a la última diapositiva de la presentación. Ha salido hace poquito en el New England, o sea que, como podéis ver, tiene una evidencia bastante fuerte, que el uso de gafas nasales de alto flujo como terapia puente hacia la decanulación podría acortar estos tiempos. Y es que se vio en el grupo de intervención que el uso de las gafas nasales de alto flujo de forma continua, desde que se comprobaba la permeabilidad de la vía aérea de nuestros pacientes, frente a usarlo de forma puntual, disminuía el tiempo en lograr ese destete respiratorio y decanulación, no aumentaba el riesgo de recanular a los pacientes por fracaso en la misma y no había variaciones sobre la mortalidad global de nuestros pacientes. Así que es una técnica muy novedosa que creo que todos deberíamos valorar e incorporar a nuestras unidades. Esta es la bibliografía que he utilizado para preparar esta sesión y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención.